Estimadas damas y caballeros, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Carlos Alberto Osorio Polo y estaré conduciendo este evento. A nombre de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, les doy la más cordial de las bienvenidas al informe del Observatorio de Programas de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. A continuación, me permito mencionar a nuestras invitadas e invitados especiales y les pido amablemente guardar sus aplausos hasta terminar de nombrarles. Agradecemos la presencia de quienes el día de hoy nos acompañan en la mesa del Presidium: doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente de este organismo electoral; licenciada Rocío Rosiles Mejía, consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León; y licenciada Gloria Alcocer Olmos, directora ejecutiva de Organización Fuerza Ciudadana, Asociación Civil. Asimismo, saludamos a las y los consejeros electorales que se encuentran con nosotros esta mañana: ingeniera Sara Lozano Alamilla, maestra Claudia Patricia de la Garza Ramos, maestro Luigi Villegas Alarcón, maestro Alfonso Royce Elizondo. Es para mí también un honor saludar a las diversas autoridades especiales que nos acompañan en este evento: ingeniero Sergio Bernal Rojas, vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral; licenciado Martín González Muñoz, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, también al secretario ejecutivo, licenciado Francisco Torres, del Instituto Electoral de Coahuila. Saludamos también a la licenciada Juanita Pérez Hernández y a la maestra Ana Gabriela Bernal, vocales ejecutivas de la Junta Distrital 2 y 4 respectivamente del Instituto Nacional Electoral, y al personal que las acompaña. Al licenciado Marco Antonio Decani Contreras, en representación del presidente del H Congreso del Estado de Nuevo León, Marco Antonio González Valdés, y al personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales que también se encuentran presentes en esta mañana. Saludamos la presencia de los medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, a quienes nos siguen en las redes sociales a través de la cuenta @ceenl.mx, a los invitados especiales y al personal de la Comisión Estatal Electoral que amablemente están presentes. Muchas gracias y un fuerte aplauso para todas y todos. Antes de dar inicio con la presentación del informe, me permitiré leer la síntesis curricular de la consejera electoral de esta Comisión Estatal Electoral, licenciada Rocío Rosiles Mejía, quien se encargará de moderar este evento. Ella es actualmente consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León y preside la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral. Es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en donde también cursó la especialidad en Derecho Procesal y la maestría en Derecho. Se desempeñó como docente en la Universidad Metropolitana de Monterrey durante el año 2012, elaborando el plan de clase de Derecho Electoral para el nuevo programa de la carrera en Derecho. Asimismo, impartió la asignatura Teoría General del Proceso. Ha participado como ponente en diversas capacitaciones, conferencias y pláticas sobre temas electorales y de democracia, dirigido a funcionarias y funcionarios públicos, funcionarios partidistas y estudiantes en eventos académico-culturales y a la ciudadanía en general. En diciembre de 1999 inició su carrera electoral en el entonces Instituto Federal Electoral en la Junta Local Ejecutiva de Michoacán. Posteriormente, en el año 2003, consiguió una promoción de cargo como subcoordinadora de servicios especializados en la Junta Local Ejecutiva de Guanajuato. El 1 de julio del año 2005 se incorporó al Servicio Profesional Electoral con adscripción en la primer Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Santa Catarina, Nuevo León. El 25 de agosto del año 2014
alcanzó la titularidad de directivo electoral del cuerpo de la función ejecutiva del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral y de mayo a agosto de 2016 fungió como encargada de despacho de la vocalía ejecutiva de la referida Junta Distrital. Como vocal secretaria de la primer Junta Distrital Ejecutiva participó en los procesos electorales federales en los años 2006, 2009, 2012 y 2015. Sin más preámbulos, cedo el uso de los micrófonos a la licenciada Rocío Rosiles Mejía. Muchas gracias. Muy buen día a todas y a todos ustedes. Agradezco muchísimo su presencia y que nos acompañen hoy aquí a mis queridos compañeros del INE, además de los ya referidos. No quiero omitir también entre nuestros invitados especiales y que estoy viendo aquí al vocal ejecutivo de la 01 Junta Distrital, Andrés Corona, Sayo, vocal de capacitación, César, también vocal de capacitación de juntas distritales, Gil, vocal de organización, Roberto, vocal secretario también de una junta distrital del INE, al personal de la FEDE que hoy nos acompaña y pues desde luego a mis estimados colegas del Instituto Electoral de Coahuila. Muchas gracias por su traslado y a todos en general agradezco su interés para escuchar hoy el informe de nuestra querida Gloria Alcocer. Sin duda los que estamos hoy reunidos aquí pues comprendemos la importancia de la observación y lo necesaria que es la misma para que nos muestre la visión con la que otros aprecian el trabajo de nuestras instituciones y el impacto de este en la sociedad. Considero también que la visión objetiva de la observación nos permite encontrar áreas de oportunidad y analizar qué es aquello en lo que podemos trabajar de manera distinta e innovar. Por eso agradecemos mucho que organizaciones como Fuerza Ciudadana, que dirige Gloria, se interesen en estas tareas y especialmente le agradezco a ella su disposición para venir y mostrarnos sus resultados. Sin más, porque yo solo tengo aquí el honor de moderar esta mesa y Mario seguramente tendrá valiosos comentarios a la presentación de Gloria. Enseguida me permito leer la síntesis curricular de nuestra presentadora. Gloria Alcocer Olmos es licenciada en Ciencias de la Cultura por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue directora regional de la Red de Jóvenes Desarrollando Iberoamérica, fundadora y directora ejecutiva de Organización Fuerza Ciudadana AC. Desde 2005 ha sido activista por los derechos cívico-políticos de las juventudes en México e Iberoamérica. Coordinó el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas para la Juventud y los Observatorios de Educación Cívica y Fomento al Voto Joven en sus ediciones 2009, 2012, 2015 y 2018. Se desempeña como directora de la revista Voz y Voto. Ha escrito diversos artículos en diarios impresos y digitales sobre temas como la observación electoral, la participación política de las juventudes y las mujeres y la violencia política contra las mujeres. Ha participado como ponente en diversos espacios nacionales e internacionales relativos a educación cívica, participación ciudadana, observación electoral y violencia política a razón de género. Fue asesora técnica de instancias gubernamentales federales como el Instituto Mexicano de la Juventud y de organismos internacionales como la Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Es asesora para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gloria, por favor. Gracias. Muchas gracias. Pues primero, muchísimas gracias por estar aquí otra vez el día de hoy. Ayer hicimos un proceso padrísimo que ya les contarán, pero hoy me toca hablarles de una cosa que es la pasión de mi vida y de parte fundamental de lo que hacemos en Fuerza Ciudadana desde el 2005 que empezamos con esto, y me encantaría empezar con un video enseñándoles. Nosotros usamos mucho material audiovisual, no sé si ya está quien nos va a ayudar con ese video, para que entiendan un poco qué es lo que hicimos. Quiero que lo vean y les voy a explicar después de cómo hicimos este video. Para mí ser joven es ser optimista porque entiendes que lo contrario no sirve de nada. Tener muchos proyectos, muchas esperanzas y muchas ilusiones.
Tener las ganas de cambiar las cosas, de ver un mundo de Bueno, en lo que carga. una manera y buscar transformarlo de una mejor manera. Realizar mis sueños, compartir con mi familia, compartir con la gente que tengo alrededor, construir ciudadanía. Son dos cosas. Es formar parte de un grupo de edad de la población, pero sobre todo es una cuestión de actitud. Ser joven es algo que tiene que ver con la edad, pero no ser. Pues es una identidad, ¿no? Con los valores, con la cultura, con el contexto. Es tener una idea del mundo en el cual te estás explorando, estás conociendo, estás evolucionando, que prácticamente no va relacionado con la edad que tú tengas, pero sí tiene que ver con el ámbito de qué expectativa de vida quieres tener. Bueno, pues como ven, nosotros nos hemos dedicado durante 14 años a preguntarle a las autoridades electorales, primero, qué es ser joven. Pero nos parecía muy importante quienes hacen y diseñan estos programas, quienes los operan en todos sus niveles, nos pudieran compartir qué es eso. ¿Y por qué? Porque este camino que hemos hecho y que empezamos también, creo que aquí empieza la presentación, no. ¿Nos podrían ayudar con el presi, que no empieza ahí? Bueno, les voy contando un poco la historia de dónde viene este observatorio. Nosotros como organización en 2006 empezamos a hacer observación electoral, pero nos dábamos cuenta, primero, este es un proyecto hecho y financiado por el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, que es un fondo federal que sale cada 3 años, en el que la sociedad civil competimos y presentamos un proyecto y después si ganas tienes ese recurso. Pero cuando yo supe de ese fondo, que era 2005-2006, no existían proyectos para jóvenes. Los jóvenes no figuraban en esto. No eran materia de investigación ni de observación. Sin embargo, el ejército de observadores electorales estaba conformado por gente joven. Entonces, yo en ese entonces tenía 25 años y dije, esto no puede ser. Primero hicimos un observatorio de política pública en general para jóvenes, nos lo financió Fundación Kellogg, que venía de una agenda de juventud que nos había firmado en su momento como compromiso presidencial o de futuro candidato presidencial Felipe Calderón. Gana Felipe, nosotros seguimos haciendo ese observatorio y nos toca observar a toda la administración pública federal y órganos desconcentrados. Y a mí en particular me toca observar al IFE en su momento. Y siempre rondaba en mi cabeza esta sentencia terrible de los jóvenes les vale, son apáticos, no hacen nada. Y yo veía a la gente que trabajaba conmigo y me veía a mí misma como mujer joven y decía, es que eso no es cierto. Y está bien, puede ser parte de mi responsabilidad como chava, pero ¿qué hacen las instituciones, sobre todo electorales o a las que les toca generar participación o fomentar la participación de las y los jóvenes? Y lo primero que nos dimos cuenta fue que no hacían nada. O sea, tenían un programa que se llamaba Una Rola por la Democracia, quien había estado muchos años en el IFE sabrá de qué hablo, que era un programa nada más que estaba ahí, que me decían, pero pues ¿quieres más? Y a los jóvenes no les importa. Y de ahí diseñamos este observatorio lo diseñé yo con toda la metodología en el 2009. Y fue cuando nos dimos el primer gran salto de fe y nos metimos de la manera más terca y necia a pedirle dinero al Fondo de Observación. Y a decirle, mira, sabemos que no tienes lana para jóvenes, que no hay temas de juventud, pero aquí te traemos este proyecto. Y un señor que ustedes seguramente deben de conocer muy bien y que si no lo deberían de conocer, que es el señor Don Guillén, que es una de las máximas autoridades electorales a nivel mundial. Me tocó platicar con él siendo yo muy joven. Me dijo, mira, tu necedad va a hacer que lo ganes, porque eres tan necia y tan terca que ahí vas a estar. Entonces dije, bueno, pues a ver, vamos a ver qué pasa. Estábamos sin un peso en fuerza, era una situación muy complicada. Cuando nos dijeron que habíamos ganado el proyecto, creo que fue de los mejores días de mi vida y también de los más aterradores, porque dije, híjole, ¿no? Hay una frase que usan mucho en Jalisco que dicen, querías carrito, ahora te paseas. Y decía, chin, ya me gané el carro y ahora ¿cómo voy a pasear? Y no solamente eso, sino nuestro carro tenía 5 estados. Este es uno de ellos. Este ha sido un estado prioritario para nosotros en investigación desde hace muchos años. Entonces empezamos a hacer este camino y sobre todo, y les cuento esto porque para mí mi trabajo está muy enlazado con mi vida personal.
Y yo nací en la Ciudad de México, soy defensora absoluta y amo mi ciudad, pero me choca que todo sea desde la ciudad. Y ese chilangocentrismo habría que romperlo. Entonces me daba mucha curiosidad cómo desde una oficina en el sur de la Ciudad de México se planeaba todo para todo el país. O sea, es neta que funciona, o sea, sí se puede. Entonces, cuando llegué, por ejemplo, a este estado por primera vez en 2009 a Nuevo León y llego a la Junta Local, entonces todavía les hablo del 2009, esto es importante entenderlo para entender este observatorio final, me decían, bueno, pues sí, Gloria, está bien, o sea, está padre, ¿no? El programa de educación cívica se puede adaptar. Pero cuando nos íbamos a las juntas distritales, ahí cambiaba todo el escenario. Y ustedes que trabajan en eso me van a entender. Porque claro, la persona que estaba en la calle de Arenal y Periférico diseñando un programa que se tenía que hacer a las 12 del día en un espacio público, no se imaginaba que iba a pasar si hacía eso en Guadalupe, Nuevo León. No podía, simplemente por el sol, ¿no? O sea, cosas tan básicas que nosotros en nuestro chilangocentrismo no entendemos, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que empezamos a hacer y a darnos cuenta que había una desconexión muy fuerte entre la ciudad y las autoridades federales en su momento y lo que pasaba en los estados. Entonces, parte de este trabajo de tantos años es irnos a los estados, es ir a los distritos, es ver cómo trabajan. Y ahí hago un paréntesis que me parece importante con la coyuntura que tenemos en este momento. Hay que buscar todas las formas de defender el trabajo local. El trabajo que hacen los institutos electorales, el trabajo que se hace en las juntas locales, porque donde realmente se construye democracia, y no solamente elecciones, democracia es aquí, es en los estados, es en las juntas locales. Y yo se los puedo decir con el conocimiento de causa porque he trabajado en todo el país, completito, y sé lo que pasa. Entonces, bueno, empezamos a hacer esta investigación, nos fue muy bien. Teníamos Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Ciudad de México y Estado de México como estados prioritarios. Entregamos nuestro primer informe y pues, ¿no? Fue así como, ¡oh! ¿De veras lo hacemos tan mal, Gloria? Yo decía, bueno, hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? O se pueden hacer más cosas. Y creo que el espíritu de la observación electoral, cuando menos para nosotros, no es tirar gente, no es correr gente, es construir. Pero sí decir, oye, en esto te estás equivocando, a lo mejor lo podrías hacer mejor. Esto de plano quítalo o te invitamos a implementar esto. Y aquí también es muy importante entender algo. Para nosotros, estos observatorios no existirían sin las personas jóvenes. Esto lo hace gente joven. O sea, yo lo coordino, yo lo empecé a hacer a los 25 años, tengo 40, pero nuestro voluntariado para hacer observación, casi todas son jóvenes. Muchas mujeres, nos han llegado muchas mujeres a trabajar con nosotros. Somos una organización feminista, somos una organización progresista, por lo tanto nuestro trabajo está abierto a toda persona que quiera trabajar con nosotros y que cuya bandera sea la no discriminación. Eso es básico, fundamental. Y sobre todo trabajando con jóvenes, porque las personas jóvenes son discriminadas no solamente a razón de género, muchas veces siendo mujeres sobre todo, sino por su edad. Entonces empezamos a desarrollar este programa, luego lo hicimos en 2012, que fue mucho más grande, fue un fondo de 46 millones de pesos, entonces había muchísimo más dinero para hacerlo. Ahí incluimos en esta observación a los partidos políticos, porque decíamos, bueno, los partidos al final también juegan un rol fundamental en la construcción de ciudadanía y en el llamado al voto, y se nos olvida, ¿no? Y muchas veces ustedes como autoridades electorales pueden hacer 1000 cosas y al primer pleito de un partido todo se cayó, ¿no? Y es como, pues, ¿para qué me pides que votes si ves están agarrando trancazos? Entonces también dijimos, a ver, vamos a incluirles, vamos a ver de qué manera llaman y convocan al voto. 2015, pues debacle, ¿no? Porque no había dinero, las organizaciones sí hubo un fondo, pero nosotros, por ejemplo, recibimos un recorte de 70% de nuestro presupuesto. O sea, era básicamente como, a ver, si ahí si la libras con este 30, pues a ver qué logras. Evidentemente no pudimos ir a los estados, nos quedamos solamente en Ciudad de México, pero para nosotros era fundamental hacer esa observación porque había una reforma. Y una reforma electoral que por primera vez ponía el foco de la educación cívica en los estados y en los órganos locales. Y aquí los institutos electorales locales empezaban a jugar un rol primordial. Me acuerdo mucho que la primera persona que hicimos una entrevista, que muchos de ustedes conocen, fue a Carlos González en la Ciudad de México y le dijimos, oye, pues, ¿cómo ves esto? En ese momento era bastante optimista, habría que preguntarle ahorita cómo va la pregunta, pero dijimos, resistimos, ¿no? Porque nosotros no hacemos esto solamente cada 3 años, lo hacemos de manera permanente. Y les decía a mis colegas de Naciones Unidas que en esto éramos como el rey, con dinero o sin dinero, pero siempre íbamos a hacer y lo íbamos a hacer como nosotros queríamos. Entonces seguimos avanzando.
y llega este proceso electoral. En medio de todos estos hemos hecho mucha observación también local. Nos tocó, bueno, a mí me tocó lo que siempre he dicho que es la madre de todas las elecciones para mí observar, que fue Oaxaca en 2010. Y ver el cambio de un régimen de esa forma tan violenta en la que mataron observadores electorales, de verdad era terrible. O sea, nosotros tuvimos que salir corriendo varias veces, quitándonos nuestros gafetes, porque sabíamos que nos iban a ir a agarrar a trancazos, ¿no? por estar ahí y por no ser de ahí. Y así fuimos, me tocado muchas otras experiencias, pero al final llegamos a esta. Y esta es un proceso, tengo que apuntar para acá, ¿verdad? Me dijeron. Es un proceso muy interesante, creo que está allá. Me lo dan a mí que soy malísima para la tecnología. Ahí está, listísima. Bueno, pues todo esto que les cuento entonces nos lleva a este observatorio a volver a competir, a volver a ganar. La verdad, yo sí lo digo con mucho orgullo, desde 2006 hemos competido en este fondo y siempre lo hemos ganado. Y siempre hemos ido evolucionando nuestros procesos, porque pues sería muy fácil quedarnos, algunos de ustedes se acordarán, que observación electoral era el día de la jornada, ¿no? Tú llegabas, te parabas en una casilla y decías pues, que no se la roben. Se acabó. Ahora ha evolucionado de manera gigantada. Hay mucha resistencia todavía, nosotros observamos todo el proceso y cada vez involucramos más actores en nuestra observación. Y en esta ocasión lo empezamos a hacer en 2012, pero como sabemos que hay muchas poblaciones que están marginadas históricamente, nuestro observatorio, sobre todo cuando son elecciones presidenciales, le abre la puerta a grupos que por su grado de vulnerabilidad no tendrían acceso a hacer estos ejercicios. En 2012 lo hicimos con poblaciones jóvenes con discapacidad y hicimos una misión dentro de nuestra misión de 8 personas jóvenes, todas ellas con diferentes discapacidades, y esto me gusta mucho contarlo porque tuvimos un joven observador ciego que tenía a su perro, se llama Félix, y ya hoy acreditado, y me dice Gloria, es que soy como un observador de una película de Woody Allen, ¿no? Porque llego y me dicen, ¿cómo que usa usted de observador ciego? ¿No? Porque todo depende de la vista. Pero era la única manera de entenderlo. Y cuando nosotros nos dábamos cuenta que para él no era ni un trauma, y lo tomaba con ese humor y con esa forma de enfrentarlo, no nos quedaba más que abrir la puerta. Y él, por ejemplo, le hizo una observación que podría ser muy obvia, pero que no lo fue en su momento, al IFE. Dijo, ustedes presumen que tienen cosas en braille. Casi nadie sabe leer braille. Entonces tienen que incorporar otro tipo de tecnologías. Esas cosas, por mucho que uno quiera hacerlas y verlas, no las vas a ver porque no estás ahí, ¿no? Tuvimos chavos también con espectros leves de autismo. O sea, de verdad es impresionante lo que aprendes haciendo observación. Y en esta ocasión hicimos también ese mismo ejercicio, pero con otra población. Que ahora lo van a ver. ¿Qué observamos? Una vez más, educación cívica, como ustedes saben, no se los tengo que contar, hubo un cambio de la ENEC a la ENCívica, después nos fuimos a promoción del voto joven, o sea que cómo iba el INE a llamar al voto joven, y finalmente protocolo trans. Y protocolo trans lo hicimos en apoyo, y tengo un profundo agradecimiento con la organización Espacio Progresista y con Aurelien Guilabert, que se acercó con nosotros y nos dijo, Yeglo, vamos a hacer una alianza estratégica y adelante. Entonces nosotros pusimos el recurso, pusimos la fuerza más importante que eran las y los observadores, la capacitación, en fin, pero hicimos este esfuerzo para decirle al INE, muy bien, felicidades. Por cierto, iniciativa que viene de una iniciativa local, que fue en la Ciudad de México, y de ahí el INE retoma y entonces se hace este protocolo. Y bueno, ¿qué fuimos encontrando? ¿No? Educación cívica, pues lo que fuimos, como les digo, es de la ENEC a la ENCívica. Básicamente para nosotros hay un gran adelanto y un gran retroceso. El gran adelanto es que ya no hablamos de educación cívica, sino de cultura cívica. Y la cultura cívica tiene una conformación teórico-práctica que ya no es solamente en espacios, por ejemplo, escolarizados. Tiene que ver con el entendimiento de un proceso cultural. Yo estudié ciencias de la cultura, entonces para mí fue así como, ¡yay! ¿No? Me emocionó mucho en mi formación. El retroceso es que, por ejemplo, se perdieron muchas acciones para público objetivo. Entonces, aunque sí dice, bueno, esta acción la puedes hacer con jóvenes, mujeres, niños, viejitos, pues todas, ¿no? Pero que antes no, antes sí tenían muy claro, por ejemplo, programas como Telegrama Ciudadano, como diferentes estrategias que sí estaban más focalizadas y que valdría la pena retomarlas. Repito, no es que no estén bien, pero bueno, habría que hacerlas. O sea, como les decíamos, formación de ciudadanía para jóvenes, o sea, los promotores juveniles, muchos de esos programas desaparecieron. Habría que recuperarlos. Llegamos a la ENCívica,
viene con diagnósticos, bueno, viene del Informe País, que esa es una gran iniciativa con la que el propio INE empieza a decir, a ver, ¿qué está pasando con los conceptos de construcción de ciudadanía en general? Y yo me acuerdo mucho hace poco que tú estabas ahí conmigo, Sara, en Durango, cuando las personas de gobernación nos decían, ya no vamos a hablar de ciudadanía, de participación ciudadana, sino de participación social. Y eso me pareció muy interesante, porque si lo amarramos solo a ciudadanía, estamos partiendo de alguien de 18 años con un INE. En cambio, si hablamos de participación social, podemos hacer lo que hicimos el día de ayer aquí, que fue trabajar con chavas y chavos de 15 a 17 años y formar ciudadanos, eso sí, pero están en formación. Entonces, este tipo de planteamientos vienen también desde la Encívica, son positivos. Bueno, la educación cívica impulsada por las autoridades. Yo aquí, entiendo el espacio en el que estoy, que muchas veces incluso me tocó por mi otro trabajo, que es Voz y Voto, hacer una entrevista al consejero presidente hace poquito y le decía, oye, el INE, ¿cómo mira esta relación desde la educación cívica con las instancias locales? ¿Como cooperación o subordinación? Y la palabra era muy ruda, ¿no? Como, ¿cómo me dice subordinación? Decía, pues sí, pues pregúntales a ellos, a ver qué te dicen. Entonces hay una permanente tensión. Yo no quiero decir si uno es subordinado o no, pero esto sí generó una tensión entre los estados y ahorita más por lo que está pasando. Entonces nosotros decíamos, bueno, al final está esa tensión, pero el INE no es el único actor. También, como pudieron ver, estaba la magistrada Yanin, nos fuimos al tribunal, nos fuimos a la FEPADE, al IMJUVE, Instituto Mexicano de la Juventud, y les hacíamos la misma pregunta, ¿tú qué rol juegas en este rol, o sea, en este juego de la ciudadanía y de los jóvenes? Y pues la verdad es que se sigue haciendo poco. Se hacen cosas. Antes no se hacía nada. Antes el tribunal era como, ¿de qué me hablas? ¿No? Yo imparto justicia, que los jóvenes que ahora sí tienen cosas, hacen acciones importantes, tienen foros. FEPADE, y eso me tocó a mí verlo porque yo asesoré una parte de eso, hizo todo un programa, por ejemplo, para promover la participación de los jóvenes a través de memes. Me acuerdo mucho cuando tuvimos esa plática con el fiscal, que era Héctor. Y le decía, Héctor, mira, es maravilloso, pero tienes que estar muy listo para lo que te va a pasar y tener la piel muy gruesa, porque un meme está hecho para ciertas intenciones. No, Glo, va, no la jugamos. Y pues sí, ya se imaginarán los primeros memes, lo que llegó. Pero después fue mejorando y después de verdad fue un resultado muy interesante. Y creo que en esta elección, una de las cosas, tú me dices del tiempo, porque yo aquí me sigo, una de las cosas que encontramos es que por primera vez realmente, si no había una estrategia de coordinación, sí había más conexión entre uno y otro. O sea, aunque de repente pues el INE sacaba su concurso de cortometraje y el tribunal de foto y les decíamos, oigan, y si lo hacen todos juntos, y entonces le enseñan a la gente joven y a la gente en general que en realidad hay 3 instituciones electorales que funcionan de tal manera. No sé a ustedes si les pasa todavía aquí, pero no sé si les dicen el IFE de Nuevo León. ¿O no? Todo el tiempo. Igual el ISM es el IFE, no es el INE, el IFE de la Ciudad de México o del DF, ya si nos vamos a poner exquisitas. Entonces hay un tema también de identidad que también tendríamos que trabajarlo y que parece menor, pero en un estado como el nuestro, me refiero como Estado-Nación, habría que pensarlo. Entonces, bueno, como vieron, realizamos muchas entrevistas. Nuestro trabajo siempre se hace con diagnósticos participativos y así como entrevistamos al consejero presidente, entrevistamos a alguien de una junta local, ¿no? Y nos vamos a los estados, luego vamos, por ejemplo, en Jalisco, que siempre me gusta ese ejemplo porque yo no bebo tequila, pero sí vamos a Tequila. No es por eso, sino porque tienen una alta concentración de juventudes indígenas migrantes y tienen programas muy interesantes que estos chavos y chavas migran a Estados Unidos, regresan e implementan. Entonces, cuando platicamos con esta gente, ¿qué nos ha pasado? Que también les invitamos a ver este observatorio así. Nos volvemos una especie de cable de comunicación en el que le decimos al INE, oye, pues seguramente tú no te has enterado que en este distrito hicieron esta buena práctica. Oye, no sabía. Y entonces los conectamos, porque es tan complejo y es tan grande que a veces no se enteran. Y parte de nuestro trabajo, por ejemplo, aquí observamos Monterrey, Guadalupe y San Pedro. O sea, siempre están escogidos de tal manera que no solamente sea pues porque me queda cerca, ¿no? Que la seguridad sí es un tema, la verdad sí lo es, y más para quienes hacemos campo. Pero siempre tratamos de tener municipios como variados.
que eso tenga que ver en el reflejo de los distritos que escogemos. Entonces, bueno, también pedimos solicitudes de información, muchas solicitudes de información. A veces ya nos dicen, Gloria, ya párale, o sea, llegan 3 al día, ¿no? Porque aparte son las que mandamos nosotros más las que mandan los observadores por su parte. Entonces, sí sabemos que los torturamos un mucho, no un poco, pero bueno, es parte de... Y finalmente, bueno, como les decíamos, esta vez hicimos un ejercicio muy interesante, ya lo veníamos haciendo, pero no teníamos tanta lana para hacerlo, ahora sí tuvimos un poquito más, que fue un estudio comparativo conjunta, o sea, de observación con Jalisco y Ciudad de México. ¿Por qué Jalisco y Ciudad de México? Porque son OPLEs o son instancias electorales que tienen muchos años trabajando con niñez y juventud. Y si no me creen, vean el programa Papirolas de Jalisco y la Lucy de Ciudad de México y cómo va evolucionando. Y es súper interesante verlo, ¿no? Y nosotros, la verdad, como lo que les explicaban, yo soy una defensora de lo local y me parecía muy importante poner en la mesa esos 2 ejemplos. Entonces, bueno, pues esos empezamos a ver. Vimos, como les digo, las estrategias de cultura cívica, la promoción del voto, que ahora voy a entrar un poquitito más a eso. Promoción del voto joven. ¿Qué pasaba para llamar a los jóvenes a votar? Sí les puedo decir que hay un cambio diametral de cuando empezamos ahorita. Hay muchas cosas que hacer, pero sí hay una idea de comunicarse con los jóvenes a través de los jóvenes. Por primera vez se lanza una campaña con youtubers. A mí, la verdad, esos youtubers me chocan, pero bueno, pues no me tienen que gustar a mí que tengo 40, sino el que tiene 18, ¿no? Pero bueno, esta es una de las frases de los jóvenes que hemos entrevistado, ¿no? Entonces, hacíamos como muchos ejercicios incluso abiertos. Teníamos cuestionarios donde poníamos toda la evaluación en línea y les decíamos, métete a ver este video y dinos qué te parece. Una de las cosas que nos dio como nos llamó mucho la atención es que los jóvenes habían visto muy pocos de los spots que había hecho el INE, siendo que el INE había hecho una gran inversión en ellos. Del que más se acordaban era del de los youtubers, pero sí había una identificación de esta propia gente joven diciendo, ya me están hablando a mí. O sea, sí soy yo. Sí hay alguien que le interesa llegarme a mí. Y eso es algo que hay que decirle al INE muy bien. Pero también hay que decirle al INE que no toda la gente joven está en las redes sociodigitales. No todo México es territorio Telcel. No todo el mundo está en esas redes sociodigitales. Y el pensar que una persona joven se levanta en la mañana y se va a meter al Facebook del INE es un gravísimo error. El INE tiene que ir a los espacios de las personas jóvenes, así como ustedes, y les pongo este otro ejemplo que vimos en Ciudad de México, de un candidato, me parece que era una diputación local de un partido. ¿Saben dónde puso su publicidad? En Tinder. ¿Quién se rió o sabe qué es o lo usa? ¿No? En Tinder. Y entendió muy bien porque había que ponerlo, es una aplicación para citas, para ligar. Entonces entendió muy bien que él quería ese público para eso y que tenía que ir ahí y que tenía que buscarlo. Entonces ese es para nosotros el siguiente gran reto que va a tener el INE, llegar a esos espacios. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, en trabajo de gente en otros estados, en Coahuila, que estamos chambeando ahí, o sea, en muchos otros estados donde la gente está diciendo, yo ya no me voy a venir a hacer la visita guiada al instituto. Sí la hago, pero también voy a la escuela de la banda. Y ojo, los jóvenes no todos están en las escuelas. O sea, si piensan que trabajan con los universitarios y eso es trabajar con gente joven, están trabajando con el 6% de la población joven de este país. 6%. Ahí se las dejo. Entonces, bueno, evaluamos, como les digo, al INE. En ese sentido también, en su comunicación, ya me voy a ir un poquito más rápido. Estos son los 10 spots. Todo esto no lo pueden solicitar, está en línea. Y bueno, después nos fuimos a una cosa interesantísima que hemos hecho desde el 2012. Vimos cómo se comunicaban o los partidos o los candidatos o candidata o las coaliciones con los jóvenes en redes sociodigitales. Y hago este énfasis, sociodigitales. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo nosotros es una red social, pero la plataforma en la que está, por eso es sociodigital. Entonces nos metimos ahí, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y pues fue muy interesante, porque el candidato de los jóvenes pues resulta que no era tan de los jóvenes. Y el que no era de los... O sea, el candidato mejor evaluado para comunicarse con los jóvenes, ¿quién creen que fue? ¿Quién se imaginan? Sí, el Bronco. El Bronco. Fue el mejor evaluado por los propios jóvenes. Y había uno
que nunca le habló. Nosotros publicábamos cada 15 días, todos los días se hacía el monitoreo, pero cada 15 días íbamos publicando qué habían dicho, si se habían comunicado, y no solamente qué habían dicho, si habían dicho jóvenes o habían hablado de jóvenes, sino palabras claves. Entonces, si habían dicho chavo, joven, futuro, o sea, hay programas para hacer esas mediciones. Entonces nos dábamos cuenta y, por ejemplo, salía el globito, ¿no? de Rocío y arriba decía jóvenes, y luego futuro, presente, no sé. Hubo un candidato que durante 2 quincenas no dijo absolutamente nada de jóvenes. ¿Quién creen que fue? Andrés Manuel López Obrador. Entonces nosotros morimos de emoción de ver los resultados del voto joven oficial, porque ahí está nuestra teoría, ¿me explico? Que esté en redes sociodigitales no quiere decir que los jóvenes lo vayan a apoyar. Quiere decir que hay jóvenes en las calles, en la radio, en la tele, configurando su voto de otra manera. Entonces hay que entenderlo así. Por eso estas mediciones son tan interesantes. Bueno, a mí me apasionan, no sé, a lo mejor les parecen un poco aburridas, pero a mí sí me parecen muy, muy interesantes. Entonces, bueno, ahí pueden ver más o menos 69% de mensajes en Twitter, como vimos, o sea, Instagram, que Instagram es la red más joven de los más jóvenes, es tan poco cómo se comunicaban. Instagram sigue teniendo muy poco, los partidos le siguen, y si hay alguien que se lleve bien con los partidos o esté con partido, pongan mucha atención en esto porque ya tienen el 21 encima. Entonces, bueno, pues eso fue lo que fuimos viendo, está desagregado, lo pueden ver en el informe, ahí está más o menos quién habló de qué, cómo hablaron, ¿no? José Antonio Meade, que tuvo un equipo muy fuerte en juventud, nunca levantó realmente, no fue un candidato que le apostó mucho a jóvenes, pero no lo logró. Y finalmente el protocolo trans. El protocolo trans, nosotros nos dimos a la tarea, como se los dije, de ver esto en alianza con esta organización que es Espacio Progresista, en el sentido de decir, bueno, esto es una buena práctica, no solamente en México, sino a nivel mundial. Esto no existe en ningún otro lugar del mundo. Y la población trans tiene una exclusión histórica, ¿no? Y es de las poblaciones más vulneradas dentro de las poblaciones vulneradas. Tenemos una querida colega que se llama Jessica Barjan, que un día nos dio una chava trans que nos dijo, bueno, ser joven o ser una persona trans te condena a tener un promedio de vida de 35 años. O sea, está muy cañón, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, pues órale, vamos a entrarle. También tuvimos una observadora trans, Daniela Cerón, y ella, cuando me senté con ella a platicar, me dijo una cosa que me impresionó mucho y que les comparto. Es una mujer trans y me decía, mira, Gloria, yo renuncié a mis privilegios para meterme al peor mundo de las peores mujeres y aún así voy a luchar. Y eso me hizo tanto sentido, y es un poco lo que trabajamos ayer con la banda joven con la que estuvimos. Yo no tengo que ser joven para ser empática, pero sí tengo que ser empática y poner a esa persona joven en el centro, o a esa persona trans, o a esa persona que puede empezar a evaluar. Y la verdad es que la reacción del INE con nosotros fue súper amable, en el sentido de brindarnos, no tendrían por qué no hacerlo de esa manera, pero bueno, facilitarnos información. De verdad, yo creo que el trabajo que impulsó Mónica Maxice junto con consejeras es espectacular. Yo estuve personalmente en mesas de consulta donde estaba la población trans y me llamaron y dije, ¿yo cómo que hago aquí? Hasta que entendí que me llamaron porque yo defiendo derecho a la identidad, que es el derecho a la identidad de los jóvenes. Entonces se volvió un tema muy interesante. El día de la jornada electoral salimos a observar en Ciudad de México ese ejercicio, y lo que hicimos fue, sobre todo, ir a las casillas con las funcionarias y funcionarios de casilla y preguntarles si habían recibido capacitación, cómo les había ido y si habían recibido gente trans a votar. Y nos contestaban, bueno, a mí me tocó mucho que cuando les preguntaba, ¿ya ha venido alguien trans a votar? Y me decían, pues la verdad es que no me he dado cuenta porque para mí no es tema. Muy bien, ¿no? Pero les pongo un último ejemplo y con esto voy cerrando. Fuimos a Tonalá, hicimos una entrevista con un funcionario del INE, y cuando llegamos a ese tema, todo el mundo sabe que nosotros grabamos, tenemos una grabadora, es público. Y este funcionario, cuando elegimos, bueno, protocolo trans, nos dijo, esa gente está enferma. O sea, yo no los voy a dejar que voten, no tienen por qué votar. O sea, ¿por qué? ¿No? Y dice, oiga, pero pues no es que usted quiera, es una norma del INE. Ah, bueno, si el INE me manda, sí, pero yo soy médico y esta gente está enferma. Yo lo siguiente que hice fue en una reunión pública y amplia con la consejera Rabel y con varias personas más, fue llevarles el audio, decirles, ojo, ¿no? ¿Qué está pasando? Y en ese momento tomaron acciones. O sea, no tuvieron que esperarse al informe. Para eso sirve la observación también, para poner en alerta, porque ustedes sabemos que no pueden solas y solos, pero déjenos participar,
muchas veces, o sea, a mí me ha ido desde maravillosamente hasta que me han tundido así de, ¿cómo dices eso? ¿No? En los estados. Yo les digo, miren, esto no es personal, yo no te estoy evaluando a ti como persona, estamos evaluando instituciones. Podemos equivocarnos, pero siempre los ojos desde afuera van a funcionar mejor. Siempre hacerlo de manera conjunta va a funcionar. Yo repito, no me interesa el puesto de Roberto Heischer, nada, no me interesa. Lo que me interesa es construir de manera conjunta. Y claro, es complicado. A mí alguna vez me encantaría que alguien haga un observatorio de los observadores y que nos digan cómo hacemos nuestra chamba, porque también urge y también es necesario. Pero si no entendemos que tenemos que configurar la democracia desde muchos frentes y no solo uno, controlado por una persona que dicta agenda a las 6 de la mañana o 7 de la mañana todos los días, esto no va a funcionar. Y si no ponemos un énfasis en eso, y si no defendemos el trabajo de las instituciones electorales en todos los niveles, de la sociedad civil en todos los niveles. Yo les digo a sus colegas, bienvenidos a nuestro mundo, ¿eh? Es horrible ser la piñata de un presidente, es horrible. Y que todos los días salga un comentario en contra de tu trabajo. No, la sociedad civil no somos intermediarios. La sociedad civil no somos vividores. Quien lo haga, que pague. Pero no todos hacemos estas cosas. Hay gente que hacemos cosas como esta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Antes creo que debo aclarar, no nos pusimos de acuerdo ni le pedí a Gloria que hablara a favor de lo local. Sin embargo, se lo aprecio y se lo valoro muchísimo. Y pues bueno, seguramente aquí tanto los del INE como los de la Comisión Estatal Electoral estamos conscientes justamente de la diversidad que es, pues ya no todo México, sino precisamente incluso un área metropolitana. Y es de alguna manera muy valioso que ella comprenda, o las organizaciones de la sociedad civil comprendan esta diversidad y apoyen a la misma. Y me encantó cómo hizo el planteamiento a las instituciones de qué es ser joven, porque creo que solo así podemos de alguna manera pues encontrar y apoyar las estrategias que nos permitan realmente acercarnos de una manera efectiva a los jóvenes. Y pues de alguna manera también me resalto un poquito este concepto que utilizaste de participación social. Ciertamente la participación social creo que le tenemos que dar una mayor relevancia para justamente formar ciudadanía, como bien lo dijiste. Ayer nos dimos y nos percatamos, o de alguna manera reafirmamos la convicción que tenemos en que los niños y los jóvenes en un proceso de formación son los que más van a absorber precisamente valores democráticos para que en un futuro sean y ejerzan una ciudadanía real. Y pues importante también comprender cómo estas estrategias de comunicación que las instituciones tenemos para de alguna manera pues llegar más efectivamente a los ciudadanos y ciudadanas. Y importante también, creo que aquí pues nos confirma el valor o la valía que tienen estos programas de formación que en las instituciones electorales a nivel nacional y locales recibimos respecto precisamente de temas de inclusión, para justamente al menos estas instituciones democráticas no excluir a ningún ciudadano y ciudadana. Pues ahora me permito leer la síntesis curricular del consejero presidente, que hoy nos va a hacer el favor de hacer sus comentarios a la presentación de Gloria. El doctor Garza Castillo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posteriormente estudió el máster en Instituciones y Políticas Públicas en la Universidad París I Panteón Sorbonne, en donde continuó sus estudios y aprobó en febrero de 2007 con mención de honor el doctorado en Ciencia Política. Especializado en instituciones políticas, sistemas electorales y partidos políticos, es conferencista nacional e internacional en estos temas, así como en los rubros de elecciones, comportamiento político, justicia electoral y procesos de institucionalización, sobre los cuales ha impartido diversos diplomados en México y en el extranjero. Su desempeño académico lo ha llevado a ser miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, miembro de comités de maestría y doctorado, y a publicar artículos y capítulos en diversos libros y revistas indexadas sobre los temas que son de su dominio. En el ámbito laboral, el doctor Garza ha sido subdirector de posgrado de la Universidad Autónoma de Nuevo León,
así como subdirector académico y de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el periodo de 2008 a 2014. Consultor y asesor de diversas instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Monterrey en el 2010, la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, así como de instituciones académicas y de investigación durante el periodo 2002 a 2010. En estos lugares se ha reflejado el resultado de la experiencia, liderazgo y capacidad para el trabajo en equipo del doctor Garza, quien a través de la innovación ha implementado acciones para el desarrollo institucional de la vida pública. Originario de Sabinas, Coahuila, y con más de 20 años de residencia en Nuevo León, domina 2 lenguas extranjeras, francés e inglés. Ha sido invitado como consejero editorial en diversos medios de comunicación, presidente y miembro de diversas asociaciones académicas y estudiantiles. Mario, te escuchamos. Muchas gracias, consejera Rocío. Primero que nada quiero agradecer a Gloria por haber compartido los resultados y presentados tan sintética pero tan telegráficamente a nuestro auditorio, al cual también le agradezco su presencia. Para no olvidar algún nombre, me aboco a lo que la consejera Rocío ya agradeció a todos los miembros de instituciones, sociedad civil en general, medios de comunicación. Gracias por acompañarnos. Yo voy a tratar de hacer unos breves comentarios en función de este texto que estuve revisando y que se me hace muy pertinente para efectos de elucidar justamente cuál es el temperamento y el estado de ánimo de la juventud en México, para poder comprender también cuál es la etapa de desarrollo político en la que nos encontramos. Digo que celebro primero que nada que existan estos ejercicios de objetivación de los procesos de evolución cultural en nuestro país, debido a que estamos pues en una coyuntura sumamente importante y trascendental. Hemos escuchado a lo largo de más de 30 años que el proceso de transformación política, denominado transición si quieren, ahorita estamos pendientes de la consolidación democrática, si ya somos un país consolidado o no, si hemos logrado institucionalizar nuestros procesos electorales. Creo que no, porque seguimos hablando de una reforma, una posible desaparición de una articulación administrativa en los estados que tienen la función electoral. Y creo que eso es lo grave, porque la consolidación de nuestro país, la consolidación democrática, no puede hacerse y no puede realizarse sin un estrato tan importante sociodemográficamente como son los jóvenes. Los jóvenes representan prácticamente una tercera parte de lo que es nuestra lista nominal, es decir, de la potencialidad de ir a decidir en el ámbito del ejercicio de ese derecho del cual son titulares jóvenes y adultos. Pero vemos lo que bien comentó Gloria, que evidentemente no hay visiblemente una perspectiva de juventud. Hemos hablado mucho y creo que es de celebrarse una perspectiva de género, que creo que se han visto saltos cuantitativos y cualitativos y que no voy a ahondar en el tema porque se ha visitado y revisitado mucho en estos años, sobre todo el año pasado y el año presente, sobre cómo se ha de una u otra forma sustanciado esa exigencia societaria de integrar políticamente a las mujeres a nuestros procesos de toma de decisiones. Pero hay una asignatura pendiente, que son los jóvenes. Creo que los jóvenes, de una u otra forma, si nos abocamos desde los estudios de Almon y Berba en los años 60 y 80, donde en esta taxonomía que hacían de diversos países, 5 países en su momento, que aparentemente y formalmente, institucionalmente y procedimentalmente, pues tenían los rasgos o las mínimas exigencias de una democracia, pero que culturalmente era todo lo contrario. Y México estaba justamente en un extremo que se le denominaba en los 60s y 80s una cultura política de sujeción, una cultura política hasta cierto punto en algunos estados parroquial, es decir, no teníamos una cultura política de participación, y esto es hace poco, no es hace todavía nos tocó pues, a los que tenemos 40 de niños en los 80s, y seguíamos
estando clasificados en ese sentido. Y la pregunta de ahorita, ¿qué tanto hemos evolucionado? Bueno, para eso sirven justamente estos fenómenos de observación objetivos, esta legitimidad externa que tienen los observadores que están fuera de una visión endógena que tenemos las instituciones electorales, y que hay que verlo. Y en este estudio creo que vale la pena que lo lean, porque si bien es cierto, en su primera parte describe analíticamente la evolución a lo largo de la década de los 90 hasta nuestros días, cómo se ha ido dando una transformación institucional en atender hasta cierto punto o poner un microscopio en los jóvenes. Y como ella lo decía, Gloria, pues sí hay un salto importante, es pues poner a la cultura cívica, la cultura política en una dimensión estructurante, y que la educación cívica sea una parte subsidiaria. Creo que es importante. Creo que siempre he criticado a quienes pretenden que la cultura se genera de la noche a la mañana o de un sexenio para otro. Creo que son cuestiones mucho más complejas y que tienen que ver justamente con una multiplicidad de factores que intervienen, y que la educación es uno de los más importantes y determinantes para ello, pero que el hecho que la Encívica haya, digámoslo así, posicionado el tema hasta cierto punto en una dimensión de política de Estado, una dimensión de política pública, donde hay toda una construcción de referenciales, creo que es importante. Sin embargo, pues una política de Estado implica lo que su nombre dice, ¿sí? Involucrar de una forma u otra en un mismo objetivo a este segmento de la población. Y para ello, una de las evidencias manifiestas que tiene este informe es que se han centrado mucho las baterías a las universidades, y creo y coincido con ella que las universidades pues no son única y exclusivamente las catalizadoras de los jóvenes en nuestro país, sino que son, sí, si bien es cierto, un ámbito, unas instituciones importantes, además porque dichos jóvenes se presume que tienen un grado de desarrollo sociocultural más elevado porque van a instruirse en otro nivel. Pero algo que por lo menos en Nuevo León, y que tenemos también nuestra estrategia de educación cívica, incluso antes que la Encívica, hay que decirlo así, porque atendimos al llamado constitucional y al llamado al artículo 104 de la LEGIPE inmediatamente, y aquí las consejeras y consejeros votamos en este Consejo General una estrategia de educación cívica incluso antes de la Encívica. Pues nos dimos a la tarea, y creo que es una de las recomendaciones que hace Gloria a través de su asociación, y que constata también en otros estados como Jalisco, donde hay que segmentar y diferenciar las estrategias, vamos a decirlo así, de seducción para que los jóvenes participen en la política y en los diferentes procesos. Y aquí la consejera Sara, la consejera Claudia, mis compañeros consejeros no me dejarán mentir, porque ellas se han abocado mucho a trabajar con centros comunitarios en todo el estado, donde hay no solamente jóvenes, pero que hay jóvenes en situaciones hasta cierto punto mucho más complejas en cuestiones de desarrollo socioeconómico y sociocultural. Y creo que de ahí la pertinencia de lo que decía Gloria, de que no solamente la política es local, la cultura también es diversamente local. Y la articulación del ejercicio de la acción pública, pues no lo digo yo, lo dicen politólogos mucho más experimentados y empíricamente observadores, de que la descentralización del ejercicio de la acción pública, y en este caso en algo tan importante como es propiciar y desarrollar la cultura, que no es cualquier palabra, no es cualquier cosa, pues no se puede hacer desde el centro. No creo que desde el centro se sepa cuándo es el tiempo de cosecha de las naranjas en Montemorelos y podamos estar atendiendo las particularidades de los jóvenes en ese estado o en esa región o en ese municipio. Y creo que si a nivel estatal es complejo y se requiere incluso diversificar
las estrategias de integración, de seducción. Ustedes lo vieron ayer, tuvimos que movilizar las artes, la cultura para poder motivar y sensibilizar a un grupo de jóvenes para que repliquen justamente estos procesos y politicen a sus compañeros. Pues hay que hacerlo forzosamente desde el ámbito local y me atreveré a decir incluso desde el ámbito municipal. Es importante ver que este estudio también deja de manifiesto esta observación que si bien es cierto que una política de Estado implica el involucramiento de varios agentes, los partidos políticos tienen una responsabilidad importante porque son agentes de la democracia. Desafortunadamente han sido vilipendiados y estigmatizados, algunos se lo habrán ganado, pero en realidad nosotros como autoridades electorales no tenemos que verlos como aliados estratégicos, porque son quienes tienen recursos importantísimos para efectos de formar cuadros, en este caso de jóvenes, para reclutar jóvenes. Ya también las legislaciones intrapartidistas tienen exigencias en los procesos de nominación de candidatos y hay que ver y observar de qué manera lo hacen. Es decir, sí decía William Schonfeld, un politólogo norteamericano, que los partidos políticos son hasta cierto punto una antesala de la formación, de la cultura política que tendrá un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Es decir, si por un partido político pasas en un proceso de selección o nominación de candidatos y si no hay prácticas democráticas internamente, pues no le pidas a ese futuro funcionario que sea un demócrata en ese sentido. A ver si ya... Muchas gracias. Entonces, creo que es importante ver y constatar que hace falta, desde una perspectiva mucho más amplia, alinear justamente esta política de Estado y quitarnos pues los atavismos culturales e históricos que tenemos. Muchas veces dicen, no dejes que se metan los partidos. No, pues se tienen que meter. Y a los jóvenes, cuando me preguntan en alguna intervención, conferencia o clase, ¿qué nos recomienda hacer porque queremos hacer política? Pues métanse a un partido. No, es que no nos gustan los que existen. Pues creen uno o hagan algo porque pues el monopolio, aunque existan las candidaturas independientes, pero universalmente está comprobado que en quienes tienen prácticamente el monopolio de la representación política son los partidos políticos. Y en México están incluso elevados a rango constitucional como entidades de interés público e incluso reciben un número importante de financiamiento y de prerrogativas para esta función que hay que exigir que cumplan. Otra situación que también ya habló Gloria, pero que me llamó mucho la atención, son los mecanismos de comunicación y el grado de efectividad que tienen unos para efectos de tener esta percepción por parte de los jóvenes. Y es pues que la televisión sigue siendo, todos dicen que ya no tiene un factor tan importante. Sin embargo, se comprueba que los jóvenes, por lo menos en el estudio que hace Fuerza Ciudadana, que la televisión logró hasta cierto punto pues llamar la atención en mayor medida que la radio, y pasamos de Gutenberg a la radio, de la radio a la telecracia y ahora de la telecracia a las redes sociales, pero que las redes sociales de una u otra forma, pues también como ella lo muestra, pues se van circunscribiendo a otro tipo de mecanismos, los youtubers, que a mí también no me simpatizan mucho, sobre todo porque veo a mis hijos que están viendo uno y me da coraje porque agarro un libro o algo. No me gusta mucho que me expliquen otros, sino llegar a... Entonces, pero es cierto, es decir, hay que aprender también de cuáles los mecanismos siguen siendo prácticamente los mismos, las herramientas son las que van diversificando y hay que ir viendo cuáles son las que a los jóvenes les atraen y es importante verlo. Yo creo que algo que me gustó mucho de este estudio es ver que elucida una realidad en cuanto a la dimensión interinstitucional
que existe en esta situación y que es objetiva, y dice, pues prácticamente de repente las instituciones electorales en todas sus dimensiones, tanto jurisdiccionales, administrativas, no necesariamente estamos alineadas, y deberíamos de estarlo. La FEPADE, si bien es cierto, hizo un programa, pues nosotros podemos ser hasta cierto punto satélites de esos programas y hacerlos converger con nuestras situaciones de acción. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien tiene una importantísima labor en pues propulsar la cultura de la legalidad, no necesariamente abarca de manera exhaustiva lo que tiene que ver con la cultura cívica y con la educación cívica. Y nos podemos decir, ¿qué es la educación cívica? Muchas veces dejamos pasar por alto lo más elemental, es alinear los objetivos para que en este caso los jóvenes, hombres y mujeres, sepan cuáles son los elementos imprescindibles, estructurales y funcionales de nuestro sistema político mexicano. Cómo se organiza, cómo se estructura y cómo funciona. Porque ahorita decía Gloria, pues nos confunden con el IFE, con el INE, a mí me dicen magistrado. Eso no es grave. Lo grave es que hay una subestimación intelectual a la ciudadanía, a los jóvenes, en ocasiones de manera manifiesta en las campañas políticas. Y un candidato que pretende ser legislador te ofrece en su campaña pues acciones públicas que le corresponden a un presidente municipal y te quieren quitar semáforos y hacer cruceros y pasos a desnivel en su publicidad. Y cuando los increpas y los cuestionas, dices, a ver, ubícate, tú no tendrías esas atribuciones. No, pero sí tendría una capacidad de gestión. Entonces, no hay justamente una congruencia y coherencia institucional. Y uno de los grandes problemas, que incluso quedó de manifiesto en un ejercicio que hicimos en la Comisión Estatal Electoral, pero que también queda de manifiesto en las encuestas de valores, es que uno de los factores importantes de la desafección política que tienen, particularmente los jóvenes, es el desconocimiento del funcionamiento y la estructura de su sistema político. Y por ahí es donde debemos de empezar, y creo que de una u otra forma una situación que abarca la construcción de la cultura para consolidar la democracia implícitamente debe llevar en esta visión de Estado, de política pública, una articulación desde lo local junto con una dimensión interinstitucional para poder así llevar a cabo un objetivo palpable, medible, que es algo que también tiene ahora la estrategia, la encívica, la estrategia que tiene Nuevo León. No sé si Jalisco también tiene indicadores, y la Ciudad de México en su estrategia de educación cívica. Bueno, Nuevo León los tiene la encívica, para poder ir monitoreando justamente el grado de avance que se desarrolla. Con esto me quedo. Elogio también que se haya observado el protocolo trans. Creo que en términos de integración política, ver la efectividad de estos protocolos y poder redireccionar justamente la capacitación, sobre todo a funcionarios electorales que están justamente en el momento fundamental que es el ejercicio de tus derechos, es importante, y elucidar lo que dice Gloria, que hay que corregir. Creo que fue un salto no solamente importante en términos nacionales, sino internacionales, porque hasta donde entiendo, creo que México fue el primer país que implementó un protocolo de ese tipo, y es de celebrarse. Yo los invito a todas y a todos que, pues, dentro de nuestras atribuciones, actividades socioculturales, educativas, de funcionarios, empecemos ya de ahora a integrar, si es que no lo hemos hecho, una perspectiva de juventud en el ejercicio de nuestras actividades, en el ejercicio de la acción pública, en particular en materia electoral, porque como lo dije ayer, pues consolidar la democracia implicará a los jóvenes, porque serán ellos los guardianes de la misma, y si no generamos demócratas ahorita,
pues mañana no sabremos lo que tenemos, pero seguramente repercutirá en nuestra libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tus comentarios, y quiero destacar algunos de los tuyos que, por cierto, desde luego comparto, y es interesante pues cómo analizas qué es la cultura cívica y política como lo más fundamental a atender en el contexto de la educación cívica. Y esto que refieres también para la importancia de estos resultados para diferenciar la estrategia de seducción a la ciudadanía. Y destaco la palabra seducción y me gustó porque efectivamente pues tiene que agradar también al receptor. Tenemos que ver cómo agradar justamente para que se muestre interesado. Y para lograr ello, pues desde luego tenemos que atender precisamente la cultura diversa, local, y yendo incluso precisamente a entender los ámbitos, no solo desde lo local, sino desde lo municipal, como muy bien lo has referido. Y pues destaco también muchísimo la reflexión que nos dejas, que los partidos políticos con prácticas democráticas, ellos seguramente nos asegurarán funcionarios públicos que ejerzan su función con los valores democráticos. Entonces creo que también es importante que todos observemos y atendamos justamente o revisemos estos valores de los partidos políticos. Y por último, también destaco la importancia que refieres de que las instituciones electorales estemos alineadas justamente para atender y combatir el desconocimiento que se tiene en la ciudadanía y de esta manera llegar a acercarnos a ella y ser de alguna forma las instituciones electorales la vía para una mejor democracia en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las participaciones de nuestros panelistas. Antes de continuar con la siguiente etapa de este evento, me permito saludar a las autoridades que se integran a este recinto. Agradecemos la presencia de la consejera Carla Félix del Instituto Electoral de Coahuila y también saludamos a la doctora Mirnaelia García Barrera, directora de Equidad y Género y Protección a Grupos Vulnerables del Poder Judicial del Estado. Un fuerte aplauso, por favor. Como se comentaba, es momento ahora de pasar a la sección de preguntas y respuestas. Quienes deseen realizar algún cuestionamiento, se les solicita de favor levantar la mano y que la pregunta que se formule sea concreta y que se mencione la persona a la cual va dirigida. Personal de este organismo electoral les estará proporcionando micrófono para realizar su pregunta. Adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias, Gloria. Muy interesante que estuvo tu presentación. Mi nombre es Leti, trabajo aquí en la Comisión Estatal Electoral y ahorita tengo un hijo adolescente que precisamente me llamó mucho la atención cómo están enfocados a tratar de atraer a todos los jóvenes que pues a fin de cuentas serán los que estén con la democracia, ¿verdad? Siento que no hay algún contenido que en verdad los haya enganchado hasta el momento, porque cuando a un joven le interesa algo, digo, mi hijo va y me busca y me dice, mamá, va a haber este evento o algo, puedo ir, puedo asistir con mis amigos, y ahí mismo se empieza a hacer como que una cadena. Mi duda es, ¿existe algún contenido o alguna institución que ya esté generando este tipo de contenidos, sobre todo apoyándose precisamente en redes sociales, en YouTube, no sé, yendo a parques donde se juntan los jóvenes, en cines, centros comerciales, que precisamente pues son los lugares donde están esos grupos de jóvenes, porque hasta ahorita, o lo que yo he sentido o visto, es que como que van enfocados a que dirigen como que ese tipo de ejercicios o algo a los adultos,
Y si al adulto no le interesó o algo, simplemente pues ahí mueren, no van con el joven y le dicen, y tal vez eso es lo que falta mucho con los padres, ¿verdad? De familia, que desde inicio estemos tratando de interesar a nuestros hijos en que participen en este tipo de eventos. Pero no sé si ya existe algún contenido y una búsqueda directa hacia los jóvenes. Gracias. Mira, no te podría decir así como exactamente. Ayer hicimos eso aquí, justamente, con adolescentes. No, hay muchos proyectos, como bien lo dices. O sea, yo les tengo una pregunta. ¿Qué edad consideran ustedes que es ser joven? ¿Cuál le calculan? ¿De qué edad a qué edad? ¿Cuántos? Digan. 14, que dije 14, ¿quién da más, quién da menos? Bueno, es de 12 a 29 años ser joven en este país y en este estado. 12 a 29 años. Entonces, es muy amplio el rango. Entonces, muchas veces lo que hemos detectado desde hace muchos años es que los grandes y las grandes perdedoras de las políticas públicas de juventud y de niñez son las y los adolescentes. Porque cuando tienen entre 12 y 17, pues ya están muy grandes para ser niños, pero muy niños para ser grandes. Y la verdad es que son pocas las instituciones, me aboco más hacia lo electoral, que hacen trabajo para ese sector. Por eso te digo que puedes darte un vistazo en lo que hace la Lucy en la Ciudad de México, que es la ludoteca infantil, y Papirolas, que lo acaba de hacer Jalisco. Y ve el trabajo de Tessy. Tessy es la directora de Educación Cívica de Jalisco. Tiene unas cosas padrísimas para adolescentes, libros, todo el material está descargable. Ve una página, si quieres ver cosas en redes sociodigitales, que se llama Ciudad que Ve, con K, que ese es el programa de observación electoral para niñas, niños y adolescentes del ISM. O sea, sí el del ISM está muy padre porque está hecho por pura gente joven, por puros niños, por adolescentes. Ese es un proyecto muy, muy, muy padre. Hay que verlo. Pero la verdad es que en vivo y a todo color, pues que yo sepa, ayer empezamos nosotros aquí con Daniel de la Gusana Ciega. Vamos a ir a otros estados. Estamos en pláticas para ver si lo podemos implementar con el INE en una estrategia más amplia. Pero la verdad es que no hay. Y una de las recomendaciones a nivel mundial, y qué bueno que hablas de perspectiva de juventud, Mario, porque casi nadie habla de ella y casi nadie la conoce, es que en el momento en el que se diseñan los programas, si tú incorporas esa perspectiva, puede ser que todos tus programas puedan impactar de alguna manera a adolescentes. Pero los adolescentes, como no votan, pues no son importantes, no generan, o sea, y es un error brutal. Movimiento Ciudadano acepta militancia hasta donde yo me quedé a los 13 años. Empiezan a recibir jóvenes. El PRD hizo una cosa brutal, que tenía de las mejores acciones afirmativas para jóvenes y las eliminó por completo. Y solamente dejó que jóvenes es hasta los 35 años. Y ahí sí un atento llamado al INE, no, jóvenes no es hasta los 35 años. No es como, pues a mí se me hace que es así. Supongo que debe haber una explicación lógica, teórica, científica. Pero cuando tú haces un programa para jóvenes, por ejemplo aquí, y tú dices es de 12 a 35 y vas con alguien del gobierno federal y le dices mi programa es para jóvenes de 12 a 35, te va a decir, no, es hasta 29 y ahí entra un conflicto y no nos quieren hacer caso. Ojalá nos ayuden, porque el INEGI no es una batalla constante, porque el INEGI considera jóvenes desde los 15 años. Entonces, cuando tú haces una medición, por ejemplo, de impacto de sus programas y te basas en INEGI, estás dejando un sector de 12, 13 y 14 fuera. Y eso es tristísimo y es gravísimo, ¿no? Deja tú la tristeza, esa pues no la quitamos de alguna manera, pero la gravedad. Entonces, yo lo que les recomiendo es casi no hay. Están esos dos ejemplos, tómenlos, incorpórenlos y generen ustedes los programas. Y vayan a los espacios de las personas jóvenes, recuperen espacios públicos. Aquí tienen muy buenos ejemplos de escuelas de construcción de paz y de recuperación de espacio público para poblaciones. Ya a mí me choca decirles vulnerables, son vulneradas porque alguien vulnera sus derechos. Bueno, gracias. Me encantó la presentación, Gloria. Sobre esta parte de observatorio, de programas de educación cívica y lo que estabas comentando de cómo te ha tocado vincular a diferentes autoridades para, pues ahora sí, para crear soluciones colaborativas. Me parece muy interesante eso. ¿Tienes algo dentro de tu informe, dentro de tus proyectos, en donde este tipo de acciones se faciliten, se promuevan, se incluyan dentro de tu ejercicio de observación?
Pero, ¿cómo qué sentido? ¿Cómo es las estrategias que hicimos? No, como a lo mejor un lugar en donde tú digas, no sé, se me ocurre un micrositio en donde digas asuntos para jóvenes en materia de arte, de lectura, en relación a lo electoral, pensando en tu asociación. Y si dentro de la asociación, o sea, si existe algo en donde ya institucionalmente podamos meternos para ver si hay programas con cuáles compartir, o bien si eso lo tienes dentro de tu programación para la observación, o sea, ahora sí que la facilitación de esto, pero también la observación de este tipo de dinámicas colaborativas. Lo tenemos en nuestra página, es www.fuerzaciudadana.org.mx. De hecho, eso que vieron es un cachitito de todo un documental que está en nuestra página en línea, donde encuentras cómo todos estos actores que vieron ahí entrevistados van hablando de educación cívica. Después están todos los informes, Sara, están completitos ahí desde que empezamos el día 1. Y luego también lo que hacemos mucho, somos muy tuiteras, bueno, creo que tiene que ver por la edad también. Yo le entro más a Twitter que a Instagram, no me gusta, y Facebook un poco menos. Pero hacemos este tipo de relación entre nuestro trabajo y cómo lo difundimos. Pero sobre todo este tipo de espacios. Yo sigo priorizando los espacios reales para ir haciendo esa conexión. Y muchas veces por eso precisamente los entregamos, los publicamos y les cuento una historia. Creo que Rocío se enteró de nuestro trabajo con Daniel porque nos vio presentando este informe en Tlaxcala. Entonces, lo que hacemos es difundir mucho nuestras acciones, dónde están, y luego están en los informes. Entonces, generalmente, si una instancia electoral o de juventud, que son las que más, digamos, hacemos en vinculación, o de seguridad, de prevención de violencia, nos buscan, nosotros tenemos toda una lista de proyectos que sabemos que existen. Muchos están publicados, otros no, van cambiando, pero así es como lo hacemos. Muchas gracias. No, ¿de qué? Vamos a dar espacio para una pregunta más y concluimos la sección de preguntas y respuestas. Gracias. Mi nombre es Roberto Cruz, me desempeño como vocal secretario en la Junta 04 con sede en San Nicolás. La pregunta es lo siguiente: el INE tiene, como bien sabe usted, un ejercicio que es la consulta infantil y juvenil. Ese ejercicio abarca a niños de 6 a 12 años y a jóvenes de 12 a 15 años. Entonces estamos mal porque deberíamos de incluir hasta los 29 años a las personas para que realicen este ejercicio. No sé si la palabra sea mal. Y es de 15 a 17, si tengo entendido, ¿no? O volvieron a dejar afuera los de 17, no me diga eso. Sí, no, 17. Es que le voy a decir por qué. Porque en el 2012, la consulta infantil y juvenil sacó a los de 15 a 17. Y solo 3 personas pegamos el grito en el cielo. Una que sí estuvimos ahí friegue y friegue, que fuimos nosotros. Les dijimos, oigan, no. Y en el 15 regresaron. Y la argumentación fue, es que no nos hacen caso. Pues ¿para qué los incluimos? No es tan mal, pero sí son mediciones diferentes. Y eso me da pie a explicarles algo. Trabajar con jóvenes no es trabajar con jóvenes y ya. Con esta segmentación que les digo, de 12 a 29, cuando tú trabajas en cuestiones electorales, sí hay un parteaguas muy importante. Cuando tienen INE y cuando no lo tienen. Cuando tienen INE adquieren muchos derechos políticos. Eso no quiere decir que no los tengan antes. Ustedes, como instancias electorales, están mandatadas por la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes a promover actividades de corte político para niñas, niños y adolescentes. La Convención de Derechos de los Niños también protege los derechos políticos, porque aquí hay una confusión. Por eso es importante hablar de participación social y no de ciudadana, para hacer esa distinción. Entonces, les preguntas cosas diferentes. Yo le comparto, he estado haciendo seguimiento, hemos observado esta consulta. Este año no lo pudimos hacer, bueno, sí, el año pasado, porque la movieron a noviembre. Entonces, salía del rango en el que nosotros teníamos financiamiento para hacerlo. Y hacer ese levantamiento es caro. O sea, cuesta mucha lana estar en campo y hacer las mediciones. Sin embargo, ¿qué le puedo decir? El error fue moverla. Error terrible, porque el origen y la forma en la que se diseñó esa consulta es para que las chavitas y los chavitos y adolescentes lleguen con sus papás a votar. Entonces, ¿qué nos pasó mucho? Que nos decían, oye, yo llegué a buscar la consulta el día de la elección y no había, porque se asoció mucho a eso. ¿Está mal que la dejen de hacer? Es mucho peor que la dejen de hacer, porque es un mecanismo de evaluación de la parte de percepción de las niñas, niños y adolescentes. Hay muchos temas muy polémicos, si el INE debería de preguntar o no sobre identidad sexual, sobre género. Hubo un momento, yo me acuerdo mucho, cuando evaluamos en 2012, me parece, que preguntaron a las niñas, niños, sobre todo niñas y niños, si los tocaban de manera inadecuada. Y eso desató una polémica gigante. Primero porque defíneme inadecuada.
Y segunda, si te dice sí, ¿qué vas a hacer? ¿No? Si una niña de 9, 10 años o un niño de 9, 10 años te dice sí, a mí mi papá abusa sexualmente de mí, ¿qué va a hacer esa persona que tiene ese niño o niña enfrente? ¿De qué manera va a tener contención? Eso es un tema que hay que analizar. Y entonces ahí sí hay una diferencia entre la edad. Por eso me parece que, por ejemplo, Telegrama Ciudadano era un buen instrumento, porque estaba la consulta hasta ese momento y luego estaba Telegrama para los más grandes. Pero esta idea de pensar que los jóvenes van a votar a los 18 años porque nos gusta estrenar, pues sí y no, porque después se cae la votación. En todas las listas nominales, ustedes lo saben, está de los 20 a los 25. Ahí es donde está el desencanto mayor. Creo que habría que incorporar no una consulta infantil y juvenil, pero sí un mecanismo parecido para estas personas jóvenes. Y ahora que tenemos un Estado que le encanta preguntar y le encanta consultar, pues habría que aprovechar, ¿verdad?, que estamos en ese momento y sí incorporarlo, pero con instrumentos diferentes. Incluso el hacer la asociación de niñez y adolescencia juntas no siempre es positivo, porque quien tenga hijos o hijas o sobrinos o algo así adolescentes sabrá que les van a repatear que los asocien a niñez, porque lo que no quieren es ser ya niños. Entonces, si tú pones un stand, nos pasó en Ciudad de México, Mariana me acompañó a observar la consulta que hizo la Ciudad de México, solo para niñas y niños, los stands estaban llenos de paletas y globitos. Pues sí, los de 5 o 6 estaban felices. Te encargo si llegaron los de 14. Los de 15, porque decían, no, ni más, yo ahí no me paro, ¿no? Entonces sí hay que hacerlo, pero hay que entender que dentro del trabajo de juventud hay que segmentar y que no es lo mismo repito el ejemplo de ayer, véanlo porque de verdad estuvo padrísimo. El ejemplo de ayer de jóvenes de 15, 16 y 17 años y cómo tú diseñas tu programa para ellos metodológicamente es totalmente diferente que el de 25 a 29. Y no es solamente eso. Si vas a trabajar con jóvenes de prepas, de barrios, de comunidades, migrantes, indígenas, LGBTIQ+, o sea, todo eso, yo sé que van a decir, ay, ya chole con tanta segmentación, pero en verdad funciona. Porque van a tener impacto más fuerte. Los indicadores que decía Mario, no hay indicadores, hay muy poquitos. Los indicadores que se usan son de género y los genera CEPAL, son muy poquitos. Y finalmente cerraría, pero no quiero que se me olvide, si hablamos de subrepresentación, padrísima la paridad, yo he sido una de las grandes defensoras, maravilloso. ¿Saben cuántos millones de jóvenes hay en este país? 38 millones. ¿Saben cuántos senadores jóvenes hay en este país? 3. Eso es subrepresentación. Pero eso hay que trabajarlo desde esas consultas. Muchas gracias por sus participaciones. Les solicito, por favor, un fuerte aplauso para nuestros panelistas. A continuación, le solicito de la manera más atenta al doctor Mario Alberto Garza Castillo, presidente de esta Comisión Estatal Electoral, sea tan amable de realizar la entrega del reconocimiento a nuestra expositora. Ahora invitamos a las consejeras y consejeros electorales y autoridades presentes. Pasen por favor al estrado para la toma de fotografía oficial.